Muchas gracias a todos por estar acá. Saludos de parte de Oropopo. Y Saludos de parte de Más que Miel, muchas gracias, gusto. excelente, María. Bueno, entonces para empezar, les comento un poco quiénes somos nosotros. Mi nombre es Charlie. Yo soy el director de Oropopo Experience. Básicamente somos una empresa que antes del coronavirus nos dedicábamos a hacer experiencias turísticas que mezclaban un poco la ciencia, la conservación y obviamente el entretenimiento. Entonces trabajamos mucho con estudiantes, con personas extranjeras y somos todos biólogos. Entonces nuestro enfoque era mucho rural, era mucho ir a ciudades, perdón, a lugares poco visitados, un enfoque muy naturalista. Entonces ahora estamos en medio de la pandemia, pues estamos tratando de conectar diferentes iniciativas, también de biólogos, que sabemos que hacen cosas chivísimas, y empezar a hacer una comunidad de gente que estemos haciendo cosas relacionadas con la conservación. Entonces básicamente eso somos Oropopo. Nos pueden buscar también en las redes y ver las cosas que estamos haciendo. Y le doy la palabra a María para que nos cuente un poco de qué es Más que Miel. Bueno, hola a todos, de nuevo un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy representando al grupo de Más que Miel. Nosotros somos un equipo interdisciplinario. Tenemos biólogos, tenemos un psicólogo, trabajamos con agrónomos, inclusive con abogados. Y nosotros lo que buscamos es la conservación de las abejas y otros polinizadores nativos de Costa Rica. Para hacer esto, nosotros o sea, lo que estamos intentando es involucrar tanto a la comunidad, ¿verdad? Nosotros estamos investigando qué es lo que está pasando con los insectos polinizadores y con otros eh, organismos muy importantes para la sostenibilidad de los ecosistemas en Costa Rica y utilizando la ciencia y también comunicando todos los hallazgos científicos con la comunidad, ¿verdad? Además, nosotros estamos buscando plantear estrategias que permitan la protección y la restauración de poblaciones de polinizadores de la mano con las comunidades. Entonces, bueno, en nuestro caso somos muy enfocados a la educación ambiental, a la investigación científica. Tratamos de conectar diferentes universidades y diferentes iniciativas que están trabajando este tipo de características o bueno, este tipo de problemáticas. ¿Sí? Y bueno, como somos muy interdisciplinarios, tratamos de tener una visión que incluya diferentes áreas de trabajo, porque los polinizadores están muy relacionados con lo que es la agricultura. No sé si empiezo a hablar de esto ahorita o usted quería mencionar algo más. No, bueno, antes de continuar, sí quería hablar de que, bueno, el próximo miércoles es una fecha muy importante, ¿verdad? Y creo, me imagino Sí. que Más que Miel lo tiene bien presente. Entonces, de hecho, por eso estamos haciendo un poco esto, ¿verdad? Entonces, si querés nos contás qué pasa el próximo miércoles. Ah, sí, claro. Próximo miércoles es el Día Internacional de las Abejas. Y bueno, este día fue declarado por la ONU para visibilizar la importancia de los polinizadores en la sostenibilidad de los ecosistemas y también para visibilizar la problemática que está ocurriendo actualmente. Y más que miel, para esas fechas aún no lo hemos anunciado, pero queremos hacer un día de charlas. Entonces queremos hacer como un día de charlas online, ¿verdad? Para interactuar con el público sobre diferentes temas que se relacionan con las abejas, el declive y las soluciones a este problema. Perfecto. María, muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces tal vez empecemos hablando, antes de hablar de agricultura, de, de dónde nace tal vez ese interés por los insectos o por las abejas, porque suele ser un grupo un poco, eh, digámoslo, invisibilizado. Mucha gente incluso le tiene miedo o fobia, ¿verdad? Cuando la gente habla de o cucarachas o de moscas, ¿verdad? Siempre existe como esta imagen como un poco negativa al respecto. Y bueno, también hay mucha gente que tampoco no tienen muy claro qué es un insecto, ¿verdad? Y eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que las arañas son insectos, cosas así. Entonces, hablarnos un poco de dónde nace esta iniciativa, de por qué este grupo en particular de organismos, y tal vez si nos explicas, porque tal vez no todo el mundo tenga claro que es un insecto, que creo que por Ok, ahí podemos empezar. sí, de hecho, eso le iba a decir. Ok, los insectos son aquellos organismos que, bueno, evolutivamente tienen dos pares de alas, es decir, cuatro alas en total y seis patas. Así es como los podemos definir en general. Por supuesto que hay diferentes insectos que han modificado a lo largo de la evolución algunas de estas características, pero en general esto es lo que son.
Y como usted mencionaba, los insectos han sido muy invisibilizados, especialmente en esfuerzos de conservación, porque, bueno, no son bonitos, ¿verdad? No cantan, no tienen colores atractivos, no son grandes, peluditos, ¿verdad? La mayoría de las personas lo ven como algo de asco, como algo de miedo, ¿verdad? Que si el insecto me pica, me transmite una enfermedad, pero los insectos son esenciales para los ecosistemas, para su funcionamiento. En particular, nosotros nos enfocamos en la polinización, que este es el proceso por el cual las plantas se reproducen. Entonces, lo que sucede es que de una planta, que puede ser, bueno, por así decirlo, de las partes masculinas de la planta, se mueve el polen a las partes femeninas de otra planta, de otra flor, perdón, y de ahí se produce un fruto, que es lo que consideraríamos la reproducción. Los polinizadores son los organismos que permiten que esto ocurra. Y un 90% más o menos de las plantas con flor dependen de los insectos o de otros organismos como aves o murciélagos para que ocurra la polinización. Pero no solo esto es importante, para eso son importantes los insectos, sino que ellos también descomponen materia orgánica, entonces ellos permiten que el suelo tenga nutrientes, ellos también son esenciales, bueno, entre control de plagas, ¿verdad? Si nosotros pensamos en un ambiente agrícola, y bueno, también para la salud de los ríos, son muy importantes y son alimento para un montón de estos otros organismos que las personas generalmente quieren proteger, ¿verdad? En donde están los esfuerzos de conservación. No sé, imaginemos, por ejemplo, un ave que sea insectívora, entonces depende de los insectos para sobrevivir. Y realmente aquellos insectos que son dañinos para los humanos, ¿verdad? Los que causan enfermedades, por ejemplo el dengue, son un porcentaje muy pequeño de todos los insectos que existen en el mundo. Y bueno, también una gran preocupación es que actualmente los insectos han estado decreciendo rápidamente en las poblaciones. Imaginemos que puede ser hasta, hoy leí un dato que decía que la mitad de los organismos que se han estado extinguiendo recientemente han sido insectos. O sea, de todas las especies que se han ido extinguiendo, la mitad son insectos. Y hay miles que no conocemos todavía, ¿verdad? Porque falta mucho que estudiar, por esta misma razón de que no son los organismos favoritos por la gente. Uh-huh. Entiendo. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando la gente habla de especies en vías de extinción o en peligro de extinción, la gente se imagina un jaguar o la gente se Sí, imagina una anta, ¿verdad? O una ballena o siempre son animales como muy grandes, ¿verdad? Yo creo que ese es otro tema también de los insectos, que los insectos son organismos, la gran mayoría son pequeñitos, ¿verdad? Entonces, incluso para nuestros sentidos es como una cuestión más intuitiva, ¿verdad? De invisibilizarlos o no prestarles tanta atención porque son más pequeños. Pero realmente, como vos decís, el rol que tienen en los ecosistemas es fundamental y hay tantísimos organismos que dependen de ellos que deberíamos volcar nuestros ojos hacia los insectos también. Ahora, quería preguntarte otra cosa. Vos me estabas diciendo que las poblaciones y las especies de insectos están en peligro, que, o sea, que están decreciendo. Yo quería decirte cómo se sabe esto, ¿verdad? O sea, qué tipo de estudios se han hecho y al mismo tiempo, bueno, desde mi perspectiva personal, por ejemplo, este mayo es un mayo que de todos los mayos de mi vida, yo he visto dos escarabajos en mi caso, que es en Zapote, ¿verdad? Cuando yo recuerdo que yo crecí aquí, yo tenía 5 años y pues uno no podía salir en la noche porque se le pegaban los escarabajos en el pelo para estas épocas, ¿verdad? Y eran 10 o 20 que se le pegaban uno en los pelos, en las orejas, en los ojos. Entonces, esto es cuestión de uno, que uno se lo imagina, ¿verdad? O realmente esto está sucediendo. ok, bueno, hace más de 10 años ya la FAO declaró que es necesario generar estrategias para el rescate de los polinizadores, bueno, entre ellos muchos insectos, y hay miles de anécdotas como las suyas, que realmente la gente, lo que es ciencia ciudadana, ¿verdad? Las personas han estado notando este decrecimiento de muchísimos insectos diferentes. De los primeros estudios que se conocen, bueno, que yo conozco, fueron por ciencia ciudadana, simplemente personas que por pasión contaban los insectos que veían durante cada año. Y si no me equivoco, fue en Europa, creo que en Alemania propiamente, pero no recuerdo el dato específicamente. Sin embargo, sé que de ahí surgieron los primeros estudios y ya hay una red de investigadores alrededor del mundo que han estado haciendo estos estudios de cómo
está ocurriendo el declive de los insectos. ¿Qué significa? Que ellos hacen monitoreos año a año y ven cuántas especies hay, ¿verdad? Cuál es la abundancia y cuál es la riqueza de las especies y la comparan a través del tiempo. Por supuesto que a esto se le ha dado mucha más importancia en ambientes agrícolas, porque muchos de los cultivos dependen de los polinizadores para su producción, especialmente de los insectos, y por eso ahí se ha hecho mayor esfuerzo, ¿verdad? Mucho de esto con Apis mellifera, que es la abeja de la miel. Y de hecho, este año, en 2020, surgió como un manifiesto, ¿verdad? Decía el paper, un manifiesto de investigadores de insectos que están haciendo una declaración de que es necesario empezar a conservar a los insectos porque ya se ha visto que el declive puede llegar a propiedades catastróficas si no se hace algo para revertirlo. Es un paper muy interesante, se lo recomiendo a todos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero si nos escriben en Más que Miel, se los podemos compartir con mucho gusto. Bueno, aprovecho esta pausa también para decirle a la gente que está conectada que, bueno, aunque los silenciamos por una cuestión de orden, escríbanos en el chat si tienen algún comentario o alguna pregunta, porque aquí, pues, con María vamos a estar revisando y podemos responder cualquier duda que tengan. Ahora, me interesa todo esto que estás diciendo de los polinizadores y tal vez podemos ir llegando poco a poco al tema de las abejas y al tema que los ocupa más ustedes dentro de Más que Miel. Y es que cuando pensamos en polinizadores, ¿verdad? Muchas veces, incluso vos lo has mencionado, la gente piensa tal vez en abejas y en mariposas, ¿verdad? Son dos grupos bien grandes, pero realmente hay un montón de polinizadores, ¿verdad? Y especialmente dentro de los insectos. Entonces, ¿qué puedes decir de esto? ¿Cuáles son ese tipo de polinizadores? ¿Cómo, cuántos hay? Y especialmente esto que dicen, a mí me llama la atención, que no sé si es algo amarillista, ¿verdad? Que es este titular que dice que si se extinguen las abejas, los seres humanos nos vamos en la tira en 4 años, ¿verdad? O sea, Claro. no sé si vos has escuchado esas noticias o esos titulares de periódicos ahí online. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, verdad? De polinizadores, cuáles son esos tipos que hay y qué tan esto de las abejas. Sí, los polinizadores que hay, bueno, uno de los polinizadores más importantes son las abejas, en parte porque ellos polinizan hasta un 70% de los cultivos para uso de los humanos. Por eso es que se le hace una gran importancia a las abejas como polinizadores y a veces no se piensa en otros grupos, como lo son las mariposas, que polinizan, por ejemplo, la granadilla, los murciélagos, que polinizan, por ejemplo, el tequila, los mosquitos, ¿verdad? O las moscas, que hay una mosca muy pequeña que es la que poliniza el cacao. También tenemos escarabajos, eh, bueno, escarabajos de muchos grupos diferentes, pero sí, en parte, bueno, y colibríes, disculpe, casi los olvido. Los colibríes y también otros pájaros pequeñitos que tienen un pico muy delgado son capaces de entrar a las flores y realizar la polinización. No sé si olvido algún grupo. Creo que esos son como en general. Sí. Los murcis, dice Laura Castillo. Pero, ajá. Ah, sí, los murciélagos, ya los mencioné con el tequila. Entonces, sin murciélagos no podríamos tomar tequila y sin mosquitos no habría chocolate. Así es. Y bueno, y sin abejas no hay Increíble. café. Y sin abejas no hay café. Ah, bueno, ese es un tema Sin interesante arte. que vamos a hablar tal vez un poco más adelante, que vos me habías comentado. Ujú. Y bueno, hablando de eso, entonces, esto de que si se desaparecen las abejas o los polinizadores en 4 años se extinguen los humanos, ¿vos qué pensás de esos Ah, titulares? disculpa, sí, iba a contestarlo. Ok, Ujú. bueno, eso, según yo entiendo, fue algo que dijo Einstein, ¿verdad? Porque él hizo como unos cálculos matemáticos, esa es la historia, la versión que yo entiendo, y así él calculó que nos íbamos a ir a morir, a extinguir los humanos y se extinguían las abejas por ser uno de los polinizadores más importantes. Yo pienso que como científicos no sabemos que pueden pasar mil cosas diferentes y como ya mencionamos, hay muchos otros polinizadores que podrían suplir el papel de las abejas. Entonces, no sé si eso realmente sucedería, pero hay lugares como pueblos en China donde el uso excesivo de pesticidas y de fertilizantes y la pérdida del hábitat de las abejas ocasionó que sus poblaciones se perdieran del todo y estas personas, bueno, son granjeros, ¿verdad? Que dependen de la producción de los cultivos, como el de la pera y el de la manzana, y ellos llegaron al punto de tener que hacer la polinización a mano,
porque ya no hay polinizadores que realicen la polinización y entonces ahora ellos en vez de poder dedicarse a otras cosas, una gran parte de su trabajo es realizar la polinización manual. Entonces, imagínense que eso haría que la productividad, ¿verdad? Todos como la cadena productiva de los cultivos que dependen de las abejas tenga que cambiar para poder suplir la nutrición mundial, inclusive. Entonces, solo los cultivos que sean polinizados por viento o por otros polinizadores seguirían produciendo igual, pero aquellos que sean por las abejas, si todas las abejas se acaban, entonces no habría una producción tan buena de los frutos o no habría producción del todo. Totalmente, porque una polinización manual o incluso automatizada, ¿verdad? Por máquinas jamás podría realizar la función que cumplen los insectos. O sea, esa funciona a otra escala totalmente diferente. Y eso me lleva a otro tema bastante interesante que entonces sí podemos traerlo, la relación entre insectos y agricultura, pero a nivel de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cultivos, por ejemplo, en Costa Rica que dependen de los insectos, que podrían estar en riesgo? O sea, que es un tema que ya hay que empezar a hablar y empezar a evaluar y ahí es donde entran ustedes, ¿verdad? Como organización en todo este tema de la conservación de insectos, porque mucha gente piensa que nosotros hacemos conservación solamente por el organismo, ¿verdad? Por cuidar a la planta o al animal, pero en este caso hay un impacto directo en la economía, hay un impacto directo en la agricultura. Entonces, ¿qué nos puedes hablar un poco de eso acerca de la relación más atraído a Costa Rica a nivel país? Claro, en Costa Rica, bueno, nosotros tenemos muchos cultivos que dependen de las abejas o que la producción es mucho mejor si hay abejas, como lo son el café, como lo son el aguacate, el tomate, la papa, todo lo que son solanáceas para aquellos que, los biólogos, ¿verdad? Esos son polinizadas por abejas y todos esos productos se han visto, bueno, nosotros no hemos podido trabajar con agricultores de todos los grupos, porque hace poco empezamos a involucrarnos más con las comunidades propiamente, pero nos acercamos a una comunidad de cafetaleros y ellos nos mencionaban que anecdóticamente ellos han notado un decrecimiento en la cantidad de abejas que llegan a sus cultivos. Y ahí conocemos estudios que se han hecho en Costa Rica sobre cafetales, cómo afecta la cantidad de abejas que llega, y definitivamente la producción decrece por lo menos un 20% y los granos que se producen del café son mucho más, la palabra creo que usan es como deficientes o son más pequeños o a veces son como, por así decirlo, frutos abortados y otras cosas. No sé si así es como se dice, usted que es botánico, puede Sí, frutos corregir. abortados, así se les llama. Ah, ok, perfecto. Entonces sí, en el café es en el caso que nosotros podemos hablarles más al respecto, pero si en los cultivos se siguen creciendo como monocultivos extensivos, las abejas no pueden sobrevivir en estos cultivos extensivos porque no hay flores todo el año, solo va a haber flores en ciertos momentos. El resto del año las abejas no pueden sobrevivir en la zona y solo podrían sobrevivir en los parches de bosque de los alrededores. Y cuando llega la floración del cultivo, van a polinizar. Pero en la mayoría de casos, en Costa Rica, hemos visto que hay una extensión de los monocultivos muy grande y esto está ocasionando que no pueda haber una polinización adecuada. Eh, sí, creo que por ahí le respondo su pregunta. Sí, no, claro. Y bueno, aquí hay un tema interesante porque vos hablas de los monocultivos, pero el café tradicionalmente como cultivo se ha asociado con otras plantas, ¿verdad? O sea, los sistemas cafetaleros usualmente usan poró o usan banano o usan ciertos tipos de especies forestales, ¿verdad? Para dar sombra también al café. Diferente a cultivos como la palma o como la piña, ¿verdad? O como el melón, que suelen ser monocultivos mucho más extensivos, ¿verdad? Entonces, tal vez en cafetales todavía se puede ver una diversidad, me imaginaría yo, de especies de abejas más abundante que en otros lugares, como en una piñera. Claro, eso me recuerda lo que olvidé mencionar. Los cafetales tienen el problema de los pesticidas. Muchos de los pesticidas que se usan actualmente están afectando las poblaciones de abejas y esto ocasiona que no puedan sobrevivir alrededor, bueno, dentro del cafetal y en los alrededores por la contaminación tan grande que hay de pesticidas. Muchos de estos tienen neocotinoides, si no me equivoco, así es como se dice, neocotinoides, y este pesticida es uno de los más peligrosos para las abejas, inclusive ya ha sido
prohibido en Europa, en la Unión Europea, y en Costa Rica actualmente están tratando de prohibirlos, pero se siguen usando. Y no solo es pesticidas contra insectos, que son los que las afectan a ellas, sino también el uso inadecuado de estos pesticidas, porque a veces se pueden utilizar solo durante tiempos específicos en que no vayan a afectar a las poblaciones de las abejas tanto, ¿verdad? Esto depende del tipo de pesticida y del ciclo de vida de las abejas, pero muchas personas los utilizan de forma excesiva. Entonces, esto afecta a las poblaciones en gran Y medida y por eso se ha perdido mucho en los capitales. bueno, a mí me parece sorprendente eso que vos decís, de que pesticidas que estén prohibidos en ciertos países del mundo, en Costa Rica se sigan importando y se sigan utilizando a la libre. Eso me parece súper preocupante y creo que es un debate que no ha sido tan popular, ¿verdad? O tan visto en medios, una cuestión tan masiva como debería ser, porque realmente es un problema muy, muy grande. Lo otro que te iba a decir es, bueno, ¿qué, qué solución hay? ¿Verdad? Porque si el agricultor no usa estos pesticidas, ¿qué alternativas tendría? Ok, bueno, esto lo he aprendido recientemente gracias a que he estado trabajando más con agrónomas específicamente, y ellas nos mencionaban que una de las primeras medidas es esto que le digo de usar los pesticidas más adecuadamente. Bueno, primero tendríamos que quitar los que son súper peligrosos para las abejas, o sea, definitivamente no utilizarlos. Segundo es utilizarlos eh, bajo las instrucciones que tiene, por ejemplo, la FAO, o también realizar estudios sobre el ciclo de las abejas en Costa Rica para ver en qué momentos las van a afectar menos a las poblaciones. Además, otras técnicas que se puede utilizar sería cambiar o alternar con control biológico, ¿verdad? Que ese es el uso de otros organismos para hacer el control de las plagas que están afectando el café, en vez de depender totalmente de los pesticidas. Además, perdón, es que me distraje viendo los mensajes. Los, otras cosas que podemos utilizar es mezclar con agroecología. Este tipo de agricultura funciona mezclando varias plantas diferentes, sembrando varias plantas diferentes, y estas plantas se ayudan unas a las otras como para controlar las plagas o para tener mejores nutrientes, entonces no depender tanto de fertilizantes, no depender tanto de pesticidas, y además proporcionan una floración mucho mayor para las especies de abejas. Este tipo de prácticas se utilizan mucho en lo que son los cultivos orgánicos, y por supuesto que también cambiar a prácticas orgánicas en cierta parte de lo que los agricultores produzcan, esto también puede permitir que haya una zona de buffer, por así decirlo, un hábitat protegido para las abejas que se puedan mantener alrededor de los cultivos que utilizan los pesticidas. Entonces, estas serían algunas de mis recomendaciones. Uy, se le Perdón, fue el... sí, ya vi. Lo fundamental que me parece aquí es el hecho de que sí existen formas, ¿verdad? Pero tal vez sí hay que Sí, cambiar un poco la cultura y ahí entra el rol de ustedes también, que es muy importante, que es informar y acompañar. Si querés, vemos aquí un segundo los comentarios y si no, te iba a mencionar el tema que no sé si te enteraste, probablemente sí, de las millones de abejas que amanecieron muertas en Esparza hace unos días. claro. También por Sí, el tema de los nosotros vimos pesticidas, ¿verdad? algunas publicaciones. Ujú. Bueno, terrible, pero si quieres revisemos un poco aquí el chat, a ver qué nos han escrito. Sí. Ujú. ¿Lo lee usted? O... Ok, Nix puso que ha estado leyendo sobre la afectación a los seres vivos a causa de la tecnología 5G en España y Alemania han registrado censos de abejas. Si tenés algún comentario al respecto, ya que el gobierno está urgido en poner 5G en el país. Uy, eso no lo había escuchado, pero nos vamos a poner a investigar al respecto, Ok, definitivamente. ok, y ahí queda Nix, entonces puedes hablar con los compañeros de Más que Miel eh, para que se estén comunicando al respecto. Dice Isaac que en 7 días han habido debates sobre los pesticidas, pero que los defensores dicen que hay evidencia insuficiente. De que no afectan las poblaciones de insectos. Sí, supongo. Bueno, eso es lo que nos cuenta Isaac, que los defensores de los pesticidas dicen que no hay evidencia suficiente de que afectan las poblaciones de insectos. Ok, me parece muy extraño porque hemos leído muchísimos papers en zonas templadas, pero asumo que
tal vez no hay evidencia, no hay tanta evidencia en zonas tropicales y eso es suficiente argumento, tal vez de ahí es Bueno, donde se agarran. ahí también es importante, ¿verdad? Que más gente se interese en los trópicos y que podamos tener más investigaciones, pues obviamente para refutar a estas personas que dicen que no existe evidencia solo porque no existe en esta zona, ¿verdad? O que no existe en Costa Rica particularmente, pero si hay estudios en zonas de características similares, ¿verdad? Neotropicales, pues yo pensaría que es bastante fuerte. Em, También nos comentan aquí de que Johan Van Min, el director de investigaciones apícolas de la UNA, habla de respuestas biodinámicas en lugar de químicos, de comercio, bacterias, diversidad de plantas alrededor de los cultivos, que es un poco lo que vos nos estabas comentando, ¿verdad? Un poco de alternativas respecto al uso de agroquímicos. Priscila dice que 5G no solo en abejas, sino en cualquier organismo vivo. Entonces el tema de 5G parece que es algo que hay que investigar más, ¿verdad? En el cual es un tema como muy caliente, ¿verdad? Qué interesante. Sí, definitivamente tenemos que investigar más al respecto. Ujú. Un buen tema, muy chiva para investigación. Y bueno, ahora que estamos con esto, ¿verdad? Del 5G y que veo que hay interés sobre el debate de los agroquímicos y todo, desde tu perspectiva, Mari, yo o cualquier ciudadano común, ¿verdad? Que tal vez no estamos tan enterados del tema de las abejas o de los polinizadores, ¿qué tipo de cosas podemos hacer si queremos tener un rol más activo en esto de la conservación o nos empieza a preocupar, ya nos empezamos a alarmar un poquito? ¿Qué cosas podemos hacer según vos dentro de nuestro rango de acción? Ok, bueno, como ciudadanos, nosotros, muchos de nosotros contamos con un jardín. Dentro de nuestro propio jardín podemos tener una gran incidencia en todas las poblaciones de insectos que pueden llegar. Esto lo logramos mediante dos formas muy simples, ¿verdad? Una sería tratando de sembrar plantas nativas, o con plantas nativas nos referimos a aquellas que son autóctonas de Costa Rica, que no sean ornamentales e introducidas de otras partes del mundo. Y para este tipo de información la podemos obtener lastimosamente en Costa Rica no tenemos muchas guías de plantas ornamentales para polinizadores, pero al momento tenemos 3 guías de plantas que en cualquier momento, si alguno de ustedes las quieren, nos puede escribir en Más que Miel y les podemos compartir los links. Una de esas es la de Ciudad Dulce de Curridabat y 2 son de la Universidad Nacional. Y segundo, en nuestros jardines podemos dejar lo que son como troncos que estén secos, ramitas que estén secas, por ahí nada más dejarlos tirados. Ujú. Y esto va a proporcionar sitios de anidación para muchas especies nativas de Costa Rica. Ah, bueno, y ahí también algo tan simple como dejar huequitos en el cemento de las casas o, no sé, sí, cuando quedan huequitos por grietas, ¿verdad? Esos sitios también son utilizados por muchas abejas, porque las abejas y otros insectos pueden anidar en el suelo, pueden anidar en ramas, pueden anidar en cemento, inclusive en plástico. Entonces, si nosotros vemos que hay un bichito en uno de esos huecos, en vez de taparlo, simplemente los dejamos ahí tranquilos. Y eso es una medida de conservación porque usted está ayudando a las poblaciones a que puedan reproducirse. Y otra cosa, en las ciudades o en los sitios agrícolas también, es dejar lo que nosotros conocemos como malezas, ¿verdad? Que en realidad son todas estas plantas que vamos a ver que son como muchas plantas diferentes que crecen en conjunto y que tienen flores pequeñas de muchos colores. Quiero especificarlo porque es diferente de un zacatal, ¿verdad? Porque en el zacatal no hay flores, sino que es un montón de zacate alto creciendo. Las malezas que son positivas para polinizadores son las que uno puede ver un montón de florcitas chiquititas. En las ciudades, en vez de tratar de quitar todas las malezas, podemos protegerlas porque estos son sitios esenciales para los insectos. Les proporcionan alimento durante épocas del año en que no hay tanto alimento. Y bueno, en los sitios agrícolas, como lo que nosotros podríamos hacer es tratar de reducir el uso de pesticidas, como hemos estado hablando, o también tratar de usar prácticas alternativas a los pesticidas o combinar, ¿verdad? Para tratar de que no haya tanto problema en el ciclo de las abejas, no afectarlas durante todo su ciclo a las abejas y a otros insectos. Sí, creo que esas son como las medidas generales y por supuesto tratar de proteger los bosques que todavía existen, aunque sean bosques pequeñitos, parchecitos de bosque,
porque todos estos sitios son lugares esenciales para todos los polinizadores y para los insectos en general. Correcto. Antes de pasar a otro tema, aquí hicieron un comentario muy interesante, pero yo también quería decirte uno porque es algo que me he topado muchas veces trabajando con personas y es que cuando empiezan a ver una colonia de abejas en la casa, la gente se asusta, ¿verdad? Y lo primero que piensan es en la familia, en los chiquitos, se me van a picar. Y una cosa que a mí me pareció bien interesante es esto, ¿verdad? De las abejas sin aguijón, realmente. O sea, que muchas de estas abejas que se están metiendo a hacer sus nidos en las grietas o en el cemento, o como vos decís, en casas, muchas de ellas no tienen aguijón. Ujú. Ujú. Bueno, todas las especies de abejas sin aguijón, o la gran mayoría, necesitan lo que decimos, lo que llamamos nosotros cavidades. Es básicamente que ese huequito que nosotros vemos adentro ya sea un hueco grande. Entonces, cuando usted ve que son abejas con pequeñitas, porque no son jamás, casi nunca del tamaño de una abeja de miel, ¿verdad? La Apis mellifera, la que son grandes, la amarilla con negro que nosotros conocemos, casi todas las abejas sin aguijón son más pequeñas y solo hay como 3 especies, creo, que se parecen a Apis mellifera. Esas especies pueden llegar a nuestras casas y no nos van a hacer ningún tipo de daño. Ujú. Lo más, porque ellas no tienen aguijón, ellas no pueden picarnos, a una persona que sea alérgica no le van a hacer ningún tipo de daño. Lo más es que si se enojan un poco, a veces se tiran a morder. Las enredapelos son abejas sin aguijón. Entonces, sí, ese tipo de abejas no hay que tener ningún tipo de, no hay que tenerle miedo. Y cuando nosotros vemos Apis mellifera, que es la abeja de miel, si llega a ser un panel a la casa, se puede llamar a los bomberos. También hay muchas personas, apicultores, aficionados, que les gusta rescatar estas colmenas. Ellos saben muy bien cuál es la técnica que tienen que utilizar, porque a veces llamar a los bomberos puede ocasionar que les echen agua con jabón y, o sea, no siempre ocurre, pero a veces hacen eso y terminan matando al panal. Entonces no es tan adecuado. Ah, perdón, y muchas abejas que utilizan ranuras pequeñas son abejas solitarias que a pesar de que tienen aguijón, es casi, o sea, es demasiado raro que piquen. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí preguntan que si en Costa Rica hay iniciativas de apicultura urbana. ¿Sabes de algo así? Uy, vea, honestamente no sabría decirle porque el especialista en apicultura del grupo no me ha mencionado nada al respecto, pero sí hay un grupo eh, de meliponicultores, creo que es Miel Dorada La Bajura y otro grupo que están tratando de poner abejas de colonias de meliponini en las ciudades. Entonces, ¿hay meliponicultura urbana? No estoy tan segura de apicultura urbana. No sé si todo el mundo está relacionado con la diferencia entre meliponicultura y meliponini. Entonces, muy rápidamente, tal vez nos explicas qué significa eso. Ok, sí, claro. Bueno, Ujú. Meliponini es como nosotros los científicos llamamos a la tribu de las abejas sin aguijón. Entonces, la meliponicultura consiste en la producción, bueno, como ser un apicultor, pero de las abejas sin aguijón, del grupo de Meliponini. Entonces, es que usted las cuida, las tiene en cajitas en donde usted les puede extraer miel y que de hecho esto es algo cultural de la cultura milenaria de los mayas, ¿verdad? Es algo que ha estado en América desde siempre, no como la apicultura que vino con los colonizadores. La meliponicultura es algo que se practicaba desde los grupos indígenas, ¿verdad? Antes de que llegaran los colonizadores. Ujú. Interesantísimo, porque entonces aquí hay no solo un nexo, ¿verdad?, entre la agricultura, sino ya también con los conocimientos ancestrales y culturales, casi como una cuestión más antropológica, ¿verdad? Y me parece interesantísimo. Y aquí Claro, la preguntan, Universidad Nacional, perdón, aquí preguntan que si Meliponini es sin aguijón, el otro, y preguntita, ¿cómo se llamaría el otro grupo de abejas con aguijón, supongo? Apini. Hay varios grupos entre las abejas, pero Meliponini es la tribu que engloba todas las abejas sin aguijón. El resto de abejas, que está Apini, Alictini, bueno, otras tribus, todos esos sí tienen aguijón. Eso es lo que la diferencia. Pero Creo. la gran mayoría de abejas sí tienen aguijón, solo que no todas pican, casi ninguna pica sin que se le moleste. Ujú. Perfecto, yo creo que sí, eso era la pregunta que tenían. Bueno, ya llevamos 35 minutos, que nos parece genial, ha habido mucha participación y creo que hay mucho interés.
Entonces, ya como para ir haciendo ciertos temas de cierre, me gustaría que hablar un poco acerca de Más que Miel, porque realmente a mí me ha gustado muchísimo la iniciativa de ustedes. Creo que han hecho un gran trabajo mezclando conservación con educación y sabemos que han trabajado también con algunos productores. Eh, y cómo es que ustedes han generado como esa mezcla, digamos, qué los motiva, porque me parece que ha sido muy efectiva y me gustaría ver más iniciativas de ese tipo, ¿verdad? Que no sea conservación pura y dura, ¿verdad? Como solemos ver, sino como esa parte que tiene mucha divulgación, ¿verdad? Que es muy educativo, porque yo paso horas viendo las redes de ustedes, como las stories en Instagram, se prende montones y los invito a todos a que vean las stories de Más que Miel. Entonces hay una parte educativa, pero también está la parte productiva y eso me parece muy interesante. ¿Cómo llegaron a esa mezcla y contarnos un poco acerca de Más que Miel? Ok, bueno, tal vez primero deberíamos aclarar que nosotros no estamos, bueno, somos una organización sin fines de lucro, nosotros estamos enfocados en educación, en divulgación, como usted lo mencionó, pero nosotros estamos, o sea, lo que nosotros queremos es que haya una sostenibilidad de todos los tipos de ecosistemas en Costa Rica y no podemos taparnos los ojos a que el sistema agrícola, los ecosistemas agrícolas son una gran parte del país. Por eso nosotros nos hemos enfocado. Nosotros queremos asegurarnos y llegarle al corazón a los agricultores, haciéndoles entender que la producción de sus cultivos depende de los polinizadores y su protección, que es algo que ya muchas personas muchos agricultores han entendido en otros países, porque en otros países se ha logrado estudiar un poco más lo que pasa cuando se pierden los polinizadores. En el caso de China, que le mencionaba inicialmente, también en Estados Unidos hay muchas iniciativas y nosotros queremos que Costa Rica llegue a ese punto. No podemos separar y no podemos decir simplemente la conservación de los insectos va a ser cerrar, ¿verdad? Nada más tener bosques. No, la conservación de los insectos puede ser algo integral con la productividad de todos los ecosistemas agrícolas y los ecosistemas urbanos y todos. Y también me gustaría aclarar que nosotros, cuando hemos vendido miel, en cierto momento de Apis mellifera, fue porque al inicio, y también de la mariola, que es una abeja melipónida o meliponini, nosotros al inicio estábamos muy enfocados en lo que era el rescate de abejas, ¿verdad? Porque el fundador es un apicultor. Entonces él estaba rescatando todas las colonias que le pedían y todavía lo hace. Y esas colonias han sido las cuales hemos logrado vender un poquito de miel para conseguir algo de fondos para nuestra organización. Entonces, sí, nosotros no estamos tratando de producir a partir de las abejas, pero sí queremos asegurar un mejor futuro para la productividad de Costa Rica y evitar que haya un decrecimiento en las poblaciones de abejas tan alarmante como ha ocurrido en otras partes del mundo. Entonces, sí, ahí, eso es lo que queremos hacer. No sé si le respondo su pregunta. ¿Se le fue el Bueno, micrófono? ahí. Perdón, cuando yo me refería a lo de producción, no era tanto que ustedes produjeran, sino ese acompañamiento a los productores, ¿verdad? Ah, sí. O sea, que es la idea de que conservación también tiene que tener un lado de sentido de sostenibilidad económica, ¿verdad? Porque la gente no va a hacer conservación si está viendo que está perdiendo un montón de plata, ¿verdad? Y eso es algo bastante innovador también, porque usualmente vemos la conservación como algo muy, muy estricto, ¿verdad? De que hay que cerrar y conservar, y yo creo que esa fórmula ya no nos funciona tan bien. Por aquí hay un comentario que me pareció interesante de Laura Castillo, que dice que la apicultura urbana podría afectar ecosistemas, además de que en épocas de reproducción podrían anidar en casas y provocar pánico. Pero creo que está hablando de la apicultura, ¿verdad? No de Sí, la meliponicultura. ella es parte de Más que Miel Ok, también. perfecto. Sí, Sí, está refiriéndose a interesantísimo. la apicultura. Ajá, ok, buenísimo. Entonces, eso era más bien para mí, para tenerlo claro yo. Okay. Eh, ok. Bueno, y ya como para ir cerrando, hablemos un poco acerca del material que podemos compartir y cómo lo podemos compartir, porque ahí me estuviste hablando acerca de las plantas nativas, ¿verdad? Y de cómo eso nos puede ayudar a conservar las poblaciones de abejas, pero en Costa Rica todavía tenemos muchos huecos, ¿verdad? Vos vas al vivero y preguntas y no saben de dónde vienen las matas, ¿verdad? No te saben decir si son de Asia, si son de Europa, si son de Argentina. Entonces tenemos un gran vacío de información y cuando la gente va a comprar plantas,
usualmente está comprando plantas que son exóticas, que realmente no le hacen mucho bien al ecosistema. Entonces, ¿qué alternativas tenemos ante este problema? Ok, como lo mencionaba, ahorita tenemos 3 fuentes donde podemos encontrar información sobre plantas nativas que ayudan a los polinizadores, además de que, si no me equivoco, hay muchas otras guías de plantas nativas de Costa Rica, ¿cierto? Sí, existen varias, pero no enfocadas como en plantas como que uno pueda tener en los espacios urbanos. Esa es solo la de Ciudad Dulce. Ah, ok, Ciudad Dulce. Pero, bueno, en partes urbanas. Pero la Universidad Nacional hace poco compartió de forma online 2 guías que ellos han estado elaborando. Una que es corta y que es como de plantas herbáceas, o sea, hierbas que se pueden tener en el jardín, y otra que llaman árboles melíferos, creo que es. Ujú. Entonces hay diferentes especies de árboles que podemos utilizar para los polinizadores, que obviamente en este caso no sirve tanto en la ciudad, pero Ujú. podemos tenerlo en cuenta en caso de que tengamos la oportunidad de sembrar un árbol, Yo creo ¿no? que ahí lo más importante es empezar a informarse, ¿verdad? Ya que tenemos conciencia del problema, empezar a buscar información. Uno de los mejores recursos son los viveros de las universidades. El vivero de la UNA es buenísimo y ya están empezando a trabajar no solo árboles, sino cosas como más pequeñas que podemos tener en las casas, todo nativo y justamente, ¿verdad? Informarnos más, ser como un poco más responsables también con las plantas que compramos y lo que estamos sembrando. Por ahí preguntan que cómo uno podría involucrarse con Más que Miel Ujú. y una muchacha que tiene interés de iniciarse en meliponicultura y que si alguno la podría ayudar. Entonces, no sé si ya como el tema de Más que Miel, cómo podría uno ayudarlos a ustedes más directamente. Sí, nosotros pronto esperamos abrir una página de Patreon para que la gente pueda apoyarnos económicamente si lo desean. Por supuesto que esto es solo para funcionamiento de la organización. También en el momento que vendamos los poquitos de miel que tenemos, nos pueden apoyar de esta forma. Y por supuesto que pronto también queremos empezar a aceptar voluntarios. Ya estamos trabajando con unos pocos voluntarios porque nuestra organización es bastante pequeña hasta el momento. Y cualquier ayuda de voluntarios, de biólogos o de cualquier otra área es bienvenida, porque nos encanta trabajar con gente de diferentes carreras, es de lo más bonito que hemos encontrado. Entonces yo creo que esas son las formas en que nos pueden apoyar por el momento. Y luego también estar atentos en las redes sociales, y si hacemos ventas o rifas o otras cosas, nos pueden apoyar ahí también. Ok. Ay, Y, perdón, lo de la muchacha, lo de la meliponicultura. ujú, Nosotros no estamos dando cursos en este momento de meliponicultura, pero ya pronto queremos empezar a dar charlas. Para la Semana de las Abejas vamos a dar una de meliponicultura sostenible, y para lo que son cursos también, bueno, puede buscar en lo que es la Universidad Nacional u otras organizaciones de conservación que hacen ese tipo de charlas. Pero nos puede escribir de nuevo Más que Miel para poder responderle con más tiempo. Ahí en el Instagram siempre hay alguien pendiente. perfecto. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Y antes de despedirnos, esto es una práctica que me encanta hacer al final de que tenemos conversaciones, es decirle a la gente que está ahí si quiere saludar, despedirse, abrir el micrófono o abrir la cámara. Ya les voy a dar la posibilidad. Entonces, si quieren, para que nos saludemos, nos veamos las caras y empecemos a hacer comunidad. Mucho gusto, Charlie, y Ah, gracias por acompañarnos. Gracias. Por ahí salió gente, ¿eh? Ya, Felipe, ¿qué tal eso? listo. Bueno, Muchas gracias por estar aquí y escuchar todo lo que tenemos que decir.